en este ciclo en el que hablamos de la historia y del patrimonio de la ciudad, quisimos también tener una referencia a la historia del Regimiento 9 como un lugar emblemático de la ciudad de Corrientes. Es uno de los lugares, de los sitios históricos emblemáticos de nuestra ciudad, que están incluidos en el circuito histórico, está incluido en el circuito costero, es decir, que no deja de ser un lugar emblemático de nuestra ciudad y por eso quisimos referenciar en esta charla. Sobre todo por la importancia que tuvo, la trascendencia que tuvo la vida del Regimiento 9 en nuestra ciudad y los importantes servicios que prestó a la ciudad de Corrientes a lo largo de un siglo de vida, todo el siglo XX, que tuvo como asiento de paz a nuestra ciudad. Hemos invitado en esta oportunidad a dos amigos que son especialistas en historia militar. Walter Aragor, quien es abogado, es docente universitario, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, y al teniente coronel Miguel Escalante Galain, quien es magíster en historia militar y que nos está acompañando desde la provincia de Misiones, donde él tiene su asiento, estando en ejercicio, estando en funciones, tiene su asiento en la provincia de Misiones. Y desde allí nos está acompañando en este recuerdo de la historia de nuestro regimiento histórico. Vamos a comenzar la presentación de hoy dándole la palabra. Como ustedes saben, siempre trabajamos este espacio virtual con distintos disertantes y vamos intercalando las exposiciones. Así que, en primer lugar, le vamos a dar la palabra para iniciar la presentación de hoy al doctor Walter Aragor. A partir de este momento, en uso de su tiempo. Walter. A ver, Walter, no está habilitado tu micrófono. ¿Me escuchás ahí, Alexis? Ahí sí, ahí estás, Bueno, buenas noches. Disculpen todos los inconvenientes técnicos, pero bueno, una notebook, dos equipos y se cae el extensor, la señal acá en el centro, es realmente, bueno, es lo que suele pasar, ¿no? Cuando va a pasar todas estas cosas. Pero bueno, ¿me escuchás bien, Alexis? Sí, te escucho. Bueno, gracias a todos por invitarme. Para mí es un gran honor dar esta charla sobre el Regimiento 9, mi regimiento. Yo fui soldado del 9, como soldado conscripto, allá en 1986. Al día de hoy, Alexis, teniente coronel Galain y el público presente, 34 años han pasado de ese servicio militar, todavía nos reunimos, los camaradas soldados conscriptos y con los oficiales y suboficiales que están en la zona. Esto es muy importante porque habla del espíritu de camaradería, de muchas cosas que se han perdido con el servicio militar obligatorio. Ahí no había ricos, no había pobres, habían soldados que iban, que nos integrábamos, en este caso del Monte Chaqueño, del interior de Corrientes, de Capital, de Resistencia, del norte de Santa Fe. Así que para mí es un grato honor poder hablar sobre el 9 de infantería. Yo todavía lo siento. Ahora después voy a cerrar con una idea que hace Avellaneda sobre lo que es la bandera del regimiento y los hombres que sirven en un regimiento. Bueno, el ejército argentino, estimados escuchas, es el pueblo en armas. No es posible desconocer, y esto es importante, porque también dentro de 2 días, el 29 de mayo, es el Día del Ejército Argentino. Digamos, escindir de la historia de la patria la influencia del ejército argentino, desde la defensa en las invasiones inglesas, en la Revolución de Mayo, en la creación de la Enseña Nacional, la declaración de la independencia, la defensa de la soberanía nacional, la organización de la República, la conquista del desierto, la federalización de Buenos Aires y la integración de la sociedad a través del servicio militar obligatorio, comúnmente llamada Ley Riccieri, y la industrialización del país. Todo eso se debe al ejército argentino.
institución fundante. Leopoldo Lugones nos decía, la patria argentina no es hija de la política, sino de la espada. Desde Suipacha a Caseros, desde Ituzaingó a Tuyutí, la guerra la creó, la constituyó, la aseguró y la fortificó. Eso es en palabras del gran poeta argentino Leopoldo Lugones. Ingresando a la historia, en lo que es este primer módulo de nuestro regimiento, vamos a dejar lo que es la creación del ejército argentino a partir del 29 de mayo, que es el Día de la Patria, al Día del Ejército, perdón, al teniente coronel que nos va a hacer una semblanza en una de sus intervenciones. Nuestro regimiento, el 9 de Infantería, se crea en la banda oriental. Debemos recordar a ustedes, 1810, comienza la gesta de la Revolución, Montevideo, ¿me escuchás bien, Alexis? Sí, te ¿Perfecto? escucho, Ah, perfecto. perfecto. Montevideo jura fidelidad al Consejo de Regencia y queda fiel a los realistas, queda fiel a España, Montevideo, ciudad amurallada, puerto, asiento de la flota realista. Entonces es un objetivo a batir. La campaña, el interior, sí se va a plegar a la revolución. La influencia de Artigas, obviamente. Bueno, esta es la situación estratégica en la banda oriental. Buenos Aires enfrentada a Montevideo, y a partir de aquí la importancia de batir ese blanco, de reducir la fortaleza de Montevideo. Y el 3 de marzo de 1814, en el campamento militar del Cerrito, campamento de asedio a la ciudad de Montevideo, por orden del director supremo, don Gervasio José de Artigas, se va a poder entonces reunir sobre fuerzas que estaban allí, constituir este regimiento. Su primer jefe, el teniente coronel don Manuel Vicente Pagola, oriental, uruguayo diríamos hoy, ¿no? Oriental de nacimiento, hijo ya de un hombre del oficial de Blandengues, del ejército realista, en ese momento el ejército de la monarquía, y oficial de carrera. Y va a ser su primer jefe y por eso también va a llevar el nombre, ¿no es cierto? Decimos por extensión, Regimiento de Infantería de Monte, hoy 9, Teniente Coronel Pagola. Lleva la figura de su primer nombre. Esta unidad entonces Nobel, creada, es una unidad histórica, después vamos a explicar seguramente con el Teniente Coronel, por qué es histórica, porque es una de las primeras unidades, no está en el núcleo inicial del ejército del decreto de mayo del 10, pero está entre las primeras y está considerada una unidad histórica del ejército argentino. Se va a incorporar entonces al segundo sitio de Montevideo y va a combatir en todo ese accionar para forzar la rendición de Montevideo, muy importante. Ya vamos a detallar una cuestión geopolítica acá, muy importante, cuando el regimiento del 9, digamos, logra ese 20 de junio de 1814 la rendición a través de Carlos María de Alvear de la plaza de Montevideo. 2 días después va a ingresar a la ciudad de Montevideo, 22, 23 de junio, las fuerzas del 9 de infantería, del 9 de línea. Lleva por su accionar en la campaña el título de benemérito en grado heroico. Primera condecoración de las tantas que tiene nuestro querido regimiento. Y por ahí me emociono porque yo besé esa bandera cuando salí de baja, ¿no? Uno besa la bandera de su regimiento. Y todas estas condecoraciones que ahora vamos a hablar están pegadas en la bandera, ¿no? En una parte específica donde van las condecoraciones de guerra de una unidad militar. Y terminada la campaña de la banda oriental, muy importante, porque recuerden ustedes que los españoles van a enviar un fuerte contingente militar para tratar de recuperar estas tierras para la monarquía. Y el objetivo principal de la expedición del general Murilla, con 20.000 veteranos de las campañas napoleónicas, era justamente Montevideo, para el Río de la Plata. La caída de la Plaza Fuerte de Montevideo, en el que el 9 interviene, hace que obviamente no tengan pie de apoyo en la ciudad murallada esta fuerte contingente militar que se va a derivar hacia la zona de la península de Yucatán, digamos, hacia el norte. Por eso se va a extinguir rápidamente toda la revolución en lo que es México y Centroamérica, por esta gran fuerza militar. Fíjense la importancia entonces de la actuación del 9.
Una vez terminada la campaña de la banda oriental, el regimiento 9 vuelve, digamos, a la ciudad de Buenos Aires, se traslada allí, donde va a ser completado, es decir, va a ser remontado, como se dice en la jerga militar, va a ser pertrechado, se va a conformar 2 batallones, aproximadamente unos 700, 800 hombres, y se va a incorporar como destino, acá comienza otra etapa gloriosa del 9, como destino a reforzar el ejército del norte, ¿no es cierto? Ese ejército del norte que va a llegar para participar en la tercera campaña de Alto Perú, y está en internet, yo lo tenía en la computadora preparada, pero bueno, el gran Esteban de Luca compone una composición cuando el 9 se va a la campaña al norte, se llama Despedida al Regimiento 9, es muy interesante, muy importante. Llega a Tucumán, entonces, y en febrero del 15 parte con el grueso del ejército del norte del general Rondó hacia Salta, donde va a estar en Salta, La Quiaca, Cotagaita, ¿no es cierto? Perdón, ¿hay algún micrófono abierto? Le pido por favor que cierren todos los micrófonos durante la exposición, por favor. ¿Quieres que pase ahí? ¿O no? ¿O por favor. Rodrigo, por favor, fíjate los micrófonos. Sí, estoy silenciando los micrófonos. Bueno, ¿seguimos, Alexis? ¿Estamos? ¿Me escuchás? Sí, ya podemos continuar. Estábamos corrigiendo ese tema de los ruidos ambientales, pero ya podemos continuar, por favor. Decíamos entonces que se pliega a la campaña del Ejército del Norte y allí ahí se cortó el sonido, pero... Está conectando el sonido. Por favor, le voy a pedir a los demás participantes... ¿Ahora me escuchás? Sí, ahí se escucha. Bueno, decíamos que el regimiento se desplaza hacia la campaña del norte, ¿no es cierto? Y en esta campaña va a participar en una batalla muy importante, que es una batalla en la cual las fuerzas argentinas, patriotas, son derrotadas, en la batalla de Sipe-Sipe, o la victoria de Viluma, llamada para los españoles. Y en esta campaña, principalmente la posición que va a ocupar el Regimiento 9 va a estar en las lomas que dominan, es una región de montañas con un pase, una quebrada, que los españoles van a forzar. En la batalla, el Regimiento 9, junto al Regimiento 7, va a tratar de guarecer ese inicio de la quebrada, del paso, que los españoles van a atacar ese 27 para forzarlo el 28, y luego los españoles van a hacer un movimiento de ascenso por las lomas y en un descenso que hacen entonces que el Regimiento 9 tenga que retroceder en su acción. El 29 nos dice en su memoria el general Paz que el enemigo comienza a correrse por el flanco izquierdo en esta batalla de Sipe-Sipe y continúa ese movimiento de flanco circundante además, y viene a quedar formado sobre nuestra derecha, y flanco, de a la derecha de los patriotas. Lo que realiza que el general Rondó tiene que hacer un viaje forzoso, y el 9 de línea le toca a nuestro querido regimiento, como después la guerra del Paraguay, forzar y recibir el embate de las fuerzas realistas, en este caso, como le pasó en otras ocasiones de batalla, de todo el dispositivo de ataque del enemigo. El 9 bizarramente mantiene sus posiciones y luego comienza a retroceder.
En ese momento el general Rondó ordena el repliegue general y los bizarros despojos de lo que queda de nuestro regimiento 9 abandonan el campo de batalla. Siempre fue una derrota tremenda. Se perdieron 2.000 hombres, entre muertos, patriotas y prisioneros de guerra, todo el parque de artillería, más de 1.500 fusiles, y los realistas, señores, tuvieron 32 muertos y 198 heridos. Fíjense la disparidad, ¿no? Fue una derrota realmente muy importante. Eso le costó luego la recuperación. Pero bueno, el 9 siguió participando en la campaña del Ejército del Norte y va a estar también en distintas batallas de esa tercera campaña, en muchos encuentros, como por ejemplo Yaví, Cangrigelios, Tarija, Chuquisaca, Abras de las Carretas y otros, en la que permanentemente se desempeña. Alexis, me decís si estamos cerca del final de la primera exposición o estamos bien. Estamos en tiempo, bueno. Podemos hacer entonces estamos el en primer tiempo de la primera exposición. Perfecto. Podemos hacer entonces un corte aquí para ceder la palabra al teniente coronel Galain, que nos está esperando amablemente desde su asiento de paz en Misiones, ¿no? ¿Dónde estás, Miguel? Bueno, yo Ahí estoy está. ubicado en el comando de brigada de Monte 12 de la ciudad de Posada. Y como parte de este comando de brigada tenemos al Regimiento 9, que actualmente está ubicado en la localidad de San Javier, Misiones. Yo estuve presente y estuve en la campaña de lo que fue los festejos de los 200 años del Regimiento 9 en el 2014. Estuve con en esa época era el jefe, el teniente coronel Ocela, con el cual compartí destino, soy amigo, y bueno, y me tocó dar charlas de historia y participar de los festejos de estos 200 años. Bien. Hola. Sí, se escucha perfecto. Bueno, bien, para iniciar con la exposición mía, también quería mencionar, como había dicho hoy Alexi y también Walter, el tema de que estamos en la fecha de lo que es la creación del ejército. Con ello, cabe mencionar que tenemos la fecha del día 29 de mayo porque como hablaba Walter, inmediatamente de que se produce la Revolución de Mayo, el primer decreto que tiene esta Junta de Gobierno es no crear un ejército en sí, sino elevar a regimientos los batallones existentes. Esos batallones, ahí voy a compartir unas imágenes. A ver. Sí. A ver, no sé si están viendo. ¿Se puede ver? Sí, tenés que... Sí, se ven. Tenés que hacer el clic. La pantalla completa tenés que poner... Pantalla completa. Sí. Bien. Lo que vemos aquí es una imagen de Justo Doldán de lo que son los cuerpos militares de las invasiones inglesas. Estos cuerpos militares sirvieron de base a los primeros regimientos de infantería creados con el decreto del 29 de mayo. Acá tenemos, por ejemplo, los patricios, acá tenemos los granaderos de infantería, los vizcaínos, gallegos, arribeños, todas estas primeras unidades que estuvieron en la segunda invasión inglesa y que después fueron parte del decreto de lo que es la disposición de 1809 y en 1810 con la organización del ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Corrientes, en las invasiones, cuando estuvieron estos cuerpos, participó con el cuerpo de cazadores correntinos.
que ahí... Fíjate, por favor, que te quede la imagen en primera plana, porque no te tomó la imagen completa. ¿No se toma la imagen? Hágale doble clic, Miguel. Así se agranda la imagen. ¿Ahí se ve? No, tenés que hacer doble clic en la imagen para que se amplíe. A ver. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí está, pero Ahí se ve está. un poquitito. ¿Ahí Se ve ven? la Ahí está, segunda. Ahí perfecto. está, ahí está. Perfecto. Bien, estos son el cuerpo de cazadores correntinos. No sé si ahora ven, esta es otra parte de las primeras unidades. ¿Se está viendo la imagen? Sí Sí, se se ve ve. perfecto. Bueno, Perfecto. lo que ven acá es el regimiento número 5. En el decreto, en este primer decreto de lo que es mayo, son 5 regimientos que se crean. Lo que vemos acá es el uniforme de oficial del regimiento número 5, que se le denominó regimiento estrella, en el cual tenemos acá la imagen de lo que es Elías Galván, que de acuerdo a las memorias de Pampín, él tenía su uniforme de coronel del regimiento Estrella y con él participaba de los actos. Posteriormente a la creación de las unidades del 29 de mayo, surgen en noviembre de 1810 otro decreto que se crean las otras unidades. Ahí tenemos 6, el 7, el 6 y el 7 de infantería y otras unidades de caballería. En 1812 tenemos la creación del regimiento de granaderos a caballo, que fue a continuación. Y posteriormente ya tenemos en 1814 la creación del regimiento 9. ¿Se está viendo esta imagen? Pregunto. Sí, Se ve perfecto. Bueno, ¿qué vemos? Este es el uniforme, el primer dato que se tiene del uniforme del regimiento 9 en 1814 en la banda oriental, de este dibujo de Fernández Rivas, que también un historiador de lo que es la parte de uniformología, que es Udaondo, toma y convierte este uniforme, que es el único que se tiene dato en el Archivo Histórico Nacional por los registros de sastrería, lo convierte a un soldado similar a lo que es el cuerpo de gallego, o sea, tomando los colores que tenía el oficial, lo transforma a soldado y él hace este dibujo. Este es el que actualmente tiene el Regimiento 9 como uniforme histórico, pero no es el uniforme que se tuvo ni en 1814 ni en toda la campaña del Alto Perú que había mencionado Walter. Esta es una foto de lo que fue la ceremonia de despedida del regimiento en 1995. Esta es la bandera del regimiento 9, que fue creada durante el asedio de Montevideo en 1814. Y este es el uniforme que tenía el regimiento 9 en Montevideo y en la campaña del Alto Perú. Como ven, es bastante distinto de lo que actualmente se cree que se había usado en esa época. De acuerdo a los registros también de archivos, figuraba el uniforme de soldado, que era todo azul con un gorro de manga, y el de los oficiales también todo azul con un morrión tipo granaderos para los oficiales de menor grado y el bicornio, como vimos anteriormente, para los oficiales de mayor graduación. Bien, saliendo ahora de la imagen, no sé si salí ya de la imagen, esto es con respecto a lo que fue el uniforme y la parte de la creación del ejército y el regimiento 9 a principios del ejército argentino.
¿Cómo estamos de tiempo? Está quedando un minuto. Bien, el Regimiento 9 se disuelve después de 1820, después de lo que fue la sublevación de Arequito, cuando las tropas nacionales tienen que intervenir en las luchas internas. Y a partir de ahí tenemos un periodo que se vuelve a reanudar en 1862. Y más adelante continuamos. Le cedo ahí la palabra a Walter. Perfecto, Miguel. Gracias por respetar el tiempo. Y muy interesantes las imágenes. Ahora sí, continuamos con el doctor Aragor, que continúa en la segunda parte de su ponencia. Bueno, ¿me escuchás, Alexis? Sí, te escucho. Bueno, tuvimos que cambiar de equipo otra vez. La verdad que la señal aquí en el centro de Corrientes es increíble, cómo cae, ¿no? ¿Será la hora? Puede ser que sea la hora. Sí, por lo general es la hora y la conexión de muchos usuarios al mismo tiempo con Zoom, digamos. Correcto. Yo muy bien decía, habíamos quedado allá por el año, en la tercera campaña, digamos, se va a hacer también cuando el Regimiento 9, retomando la idea, por 1817, con el general Belgrano como comandante del Ejército del Norte o del Perú, va a enviar una acción de diversión a la retaguardia realista a orden del teniente coronel Lamadrid, que va a hacer toda una serie de acciones. Y allí la tercera compañía del 9, a orden del capitán Segovia, Manuel Segovia, y otras unidades, obviamente, va a participar de esta campaña dirigiéndose a Jujuy y operando a 200 leguas, que serían, dicen los manuales, casi 750, 800 kilómetros de su línea de abastecimiento, con una campaña muy interesante. En la que va a combatir. Como muy bien decía el teniente coronel Galain, el 9 marcha luego hacia la acción de las guerras civiles cuando el Ejército Norte es traído por orden del director general, el director nacional, digamos, hacia el litoral para enfrentar a los caudillos. Y el 9, no solo el 9, el Ejército del Norte, compuesto por provincianos, se va a negar a combatir contra los caudillos federales. Y allí el 9 va a seguir al general Bustos, lo va a seguir, se va a quedar acantonado en Córdoba y pierde, digamos, la categoría de unidad nacional. Y pasa a ser una unidad local, digamos, una milicia, ¿no es cierto? Si querés intervenir, Miguel, no hay ningún problema, podemos llevar esta parte. Y la unidad queda entonces como a nivel provincial, queda a órdenes de Bustos, y desaparece luego de la batalla de San Roque, en las guerras civiles. Va a desaparecer como unidad, luego vuelve a recrearse en el año 1862, acá como unidad de caballería, pero eso es lo que dice la historia, ¿no es cierto? Luego desaparece y llega, aunque me falta un poquito de tiempo, pero yo quisiera compartir porque hemos hecho de esta manera en nuestra exposición, llega el momento en el que se lo recrea para una nueva guerra, que es la guerra del Paraguay, ¿no es cierto? En la cual el Regimiento 9 va a participar en las acciones bélicas y en batallas muy importantes. Por eso nuestras compañías del 9 acá en los cuarteles tenían algunas de esas batallas en las que participó, ¿no es cierto? Montevideo, Tuyutí, Curupaytí. En este caso, Montevideo y la de Tuyutí y Curupaytí. Y acá no sé si cedo la palabra al teniente coronel, porque él había explicado, vos, Miguel, ibas a preparar la parte de la guerra del Paraguay. Yo podría seguir con otros aspectos, si querés, de la vinculación del 9 posteriormente, o podés ingresar vos y luego seguimos. Con la guerra y después seguimos. ¿Vos haces otro aporte sobre la guerra del Paraguay? Sí, Perfecto, sí. Continúo entonces la línea. Bueno, sí, el 9 entonces va a participar. ¿Me escuchás, Alexis, como testigo de la transmisión? Perfecto. Va a participar el Regimiento 9. Lo que sí, mi cámara, ¿me ven en mi cámara? Yo no me veo en este momento. Sí, te vemos todos. En la octava brigada, vemos, va a formar Walter. parte de la octava brigada, segunda división en el Cuerpo de Ejército Argentino. Va a participar en la batalla de Tuyutí, el 24 de mayo de 1866. Su comandante, el mayor Joaquín Lora.
En Tuyutí, la batalla declarada más grande por la cantidad de efectivos de Sudamérica y una de las más importantes en la Guerra del Paraguay. Muy bien, Miguel, con tu acotación de los mapas. Van a intervenir aproximadamente ese mismo día, 24.000 paraguayos se lanzan sorpresivamente sobre las líneas aliadas, pretendiendo envolver los flancos. Y el Regimiento 9 de línea tuvo la misión de proporcionar seguridad a la artillería de los comandantes Nelson, Solá y Maldones, que desplazaron... Perdón, Sí, sí, sí. Miguel, tenés que darle doble clic para que se amplíe la imagen, Ah, perfecto. para que tengamos la imagen a pantalla completa. Ahí podemos ver los mapas. A ver. Bueno, No, les continúe, decía continúe. que los paraguayos se lanzan al ataque y el 9 tiene la misión aquí de proteger la artillería. Interviene el 9 de línea entonces y sus hombres mueren sable en mano sobre los propios cañones de la artillería argentina en un combate feroz. Un testigo presencial nos dice en la campaña del Paraguay que el frente quedó cubierto como empedrado de hombres y caballos. El 9 se distingue en esta batalla como en toda la campaña de la Guerra del Paraguay. El 18 de julio de 1866 asiste a otra batalla también sangrienta, Boquerón, sirviendo como reserva al segundo de línea. En el asalto a las fortificaciones de Curupaití, en el 22 de septiembre de 1866, el 9 formaba a la cabeza de la cuarta columna, que se ubicaba a la derecha del dispositivo de ataque argentino. A la orden del general Mitre, digamos, él se va a referir a la valiente actuación de la 8ª Brigada en su segundo cuerpo, en la que formaba parte el 9, diciendo que estos batallones tomaron la derecha de las fuerzas del primer cuerpo, que ya coronaba la trinchera, batiéndose encarnizadamente a tiro de pistola. Y ahí están los prodigios del inaudito valor de los soldados argentinos y obviamente de nuestro querido 9 de infantería. Cabe destacar que quedan muy pocos hombres ese día de toda esa columna de ataque y principalmente del Regimiento 9 de Infantería, ¿no es cierto? Por sus méritos, en una breve síntesis para que después también nos amplíe el teniente coronel, por sus méritos en esta campaña, la bandera de guerra y la unidad recibe el cordón de Tuyutí, el escudo de Curupaití, la medalla para la campaña del Paraguay, en este caso otorgado por el ejército, o sea, el gobierno del Brasil, el gobierno del Uruguay y de la República Argentina. También dentro del accionar de la guerra del Paraguay, el 9 también se desprende del campo de batalla, luego ya de pasado esta batalla, que es, digamos, Tuyutí, Boquerón, Curupaití, es el asalto, es ya cuando la Argentina y las tropas aliadas toman y avanzan sobre el territorio paraguayo. Pero el 9 va a estar también allí inmerso en esas cuestiones internas de la política argentina, cuando a órdenes del general Emilio Mitre vuelve hacia la provincia de Corrientes para sojuzgar una serie de sublevaciones durante la gobernación de Evaristo López. Entonces, en la misma campaña, porque no, digamos, excede un poco la historia del 9, pero la historia política argentina durante la Guerra del Paraguay indica que había sectores de la población argentina en la que no estaba conteste con la campaña, no porque sea pacifista, sino porque veía que la campaña con el Paraguay, eso de se pueden llamar los paraguayistas o no, lo que fueren, era una campaña antinatural, que la campaña debía ser contra el Brasil, ¿me entienden? Esas son cuestiones geopolíticas que plantean las distintas corrientes historiográficas. Pero se da, porque Mitre tiene que sojuzgar a sablazos y las cuestiones del Chacho Peñalosa, de Felipe Varela, todos personajes que depende de la historiografía, que uno se ponga liberal o revisionista, va a tener una posición de la guerra del Paraguay. Pero evidentemente nadie puede sojuzgar el acto de valor, de heroísmo de los que intervinieron en la campaña del ejército argentino y también los que se batieron del ejército paraguayo, ¿no es cierto? Porque los combates terrestres de Tuyutí y Curupaití fueron desgarradores en posiciones preparadas donde la infantería debió atacar, ¿no? Y acá es, como dice la canción del infante, el arrojo y el avance
del 9 de infantería, ¿no? Que es muy importante. Y como, diríamos, reconocimiento a todos esos hombres que sabían que iban las primeras, no es fácil, en un avance a ese estilo, en una guerra moderna aún más, con los disparos que recibían de la artillería y de los fusiles enemigos a cuerpo parado, avanzando hacia posiciones donde había abatíes, es decir, toda una serie de troncos preparadas, y a cuerpo gentil el 9 y otros regimientos. Ahí también está famoso la carga del 1 de Patricio, ¿no es cierto? Charlone y otros tantos que cayeron allí en ese combate, y que conforma parte incluso de la canción de guerra de Patricio, del 1 el Grande, que describe esos momentos cruciales de la guerra de Paraguay, porque son las victorias claves. A partir de ahí se pudo tomar territorio paraguayo y avanzar hacia el final de la guerra. ¿Mm? Estamos en tiempo, Walter. Bueno, bien, como bien había dicho, las campañas más importantes que tenemos, como es la guerra del Paraguay, el 9 estuvo en Corrientes, como él dijo, para lo que son el conflicto civil de la Revolución Liberal de 1868. Y ahí participó en la zona de Entre Ríos, del límite de Entre Ríos y Corrientes participó el Regimiento 9, con las tropas nacionales, y posteriormente participó en la rebelión de López Jordán. A partir de ahí el 9, otra campaña importante que tiene es la campaña del Chaco, que participa de lo que es la conquista del territorio del Chaco, que hasta ese momento todavía estaba en manos de los pueblos originarios. De aquí hasta, para adelantar un poco, hasta el año 1910 tuvo muchos destinos. Estuvo el norte de la República Argentina, estuvo en Santa Fe, en Córdoba, y para el año 1910 llega a la provincia de Corrientes. No se sabe bien el lugar donde se estableció en la provincia de Corrientes para esa fecha, pero acá voy a compartir la imagen. En el año 1911 tiene su asiento en los cuarteles que conocemos hoy. ¿Cómo se debe este lugar? Disculpe, pero su imagen no se ve. Si puede hacerle doble clic para agrandar la pantalla. Bueno, ahí lo ven. No. No se está viendo. Bueno, ahí voy a compartir de vuelta. Porque ahí es... ¿Ahí? No. No estamos viendo nada en pantalla. ¿Ahí? A ver. Ahí sí. Ahí está. Ahí está la imagen. Bueno, esta es la ubicación, cuando se construyó el Regimiento 9 en 1911, después de que el señor Vicente Castaldo, mediante un escribano, que era Velasco, él vendiera los terrenos de su propiedad al gobierno de la provincia de Corrientes. Inmediatamente el gobierno de la provincia de Corrientes cede al Estado Nacional para la construcción de la unidad militar que era el Regimiento 9. Eso es lo que figura en la escritura original que hasta hoy en día se mantiene en la Dirección de Ingeniero e Infraestructura de los terrenos del Regimiento 9. Este es el casco histórico, el cual en el año 1994 fue declarado Monumento Histórico Provincial. Lo que conocemos como el Casino de Oficiales. A partir de ese momento empieza la historia del Regimiento 9 en la provincia de Corrientes, que estuvo muy ligado a todos los correntinos, como recién había mencionado Walter, por la relación estrecha que tenía de todas las clases que se fueron incorporando
al servicio militar obligatorio. ¿Siguen viendo imágenes? Sí, sí. Bueno, acá vemos un desfile militar ya entrado en los años 20, que es por las calles de Corrientes, empedradas, de tierra todavía. Acá tenemos imágenes de lo que es el periodo de instrucción en campaña, de lo que bueno, fue en su momento el Santa Catalina y Loma Pelada, que hoy tenemos viviendas construidas en ese sector. Acá vemos el carnet de un ex soldado, como se entregaba en esa época, que muchos correntinos pasaron a integrar esa fila. En este caso soy yo, Aragor, Miguel. Es Aragor Walter Osvaldo. Muy bien. Y acá es algo muy particular. Este símbolo que tenían todas las como escudo en el costado los soldados y cuadros del Regimiento 9 que prestaron servicio, tiene el yacaré que lo representaba al 9 como parte de Corrientes. Y este símbolo, aunque ustedes no lo crean, lo bajé de la página de un coleccionista británico, especialista en historia militar y escritor de historia militar, que tiene entre su colección privada el escudo del Regimiento 9, como una unidad histórica del ejército argentino. Así que fíjense lo que vendría a ser la unión que tenía el pueblo de Corrientes con el Regimiento 9 en todo el periodo que estuvo. Acá vemos una imagen, el abanderado en esa época, esto es en el año 1995, y es la despedida de la última clase de soldado obligatorio, que, como había dicho Walter, los soldados pasaban, besaban la bandera del Regimiento 9, que como ven acá, es una cosa realmente que pone la piel de gallina, porque están las medallas de toda la participación en la historia del Regimiento 9, desde el sitio de Montevideo hasta pasando por la campaña del Alto Perú y la guerra de la Triple Alianza. El abanderado soy yo, el que está en la foto, que yo presté servicio como oficial en el Regimiento 9. Mi papá también prestó servicio como soldado voluntario, soldado obligatorio del Regimiento 9. Fíjense que hay trayectoria de generaciones de familias que pasaron por el 9. Este fue un momento muy doloroso, ya que fíjense, acá vemos el casco histórico del casino de oficiales del Regimiento 9 con su campaña normal de lo que era de recepción a todas las escuelas de la provincia, de la ciudad de Corrientes. Acá era un grupo de chicos de Jardín de Infantes que recorrió el museo, las instalaciones, las compañías, y conocían el interior del Regimiento 9, que estaba abierto para toda la población. Era algo muy cercano a los correntinos. Acá tenemos también parte de la formación de despedida, lo que fue en el año 1995. Y esta es la última camada de oficiales que estuvo cuando el Regimiento 9 sale de Corrientes, y ahí sí se va en dos partes. Una parte, el grueso, la mayor cantidad, todas las compañías, vendría a ser la compañía de comando y servicio, y la compañía A del Regimiento 9 van a la ciudad, y la banda, perdón, a la ciudad de Iguazú, a la localidad de Puerto Iguazú. Y el resto, lo que es la compañía B, que me tocó a mí ir a la localidad de Bernardo Irigoyen en Misiones. Y ahí es donde queda solamente el distrito militar, el destacamento de vigilancia del cuartel en la ciudad de Corrientes. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Estamos justo en el tiempo, te queda un minuto. Bien, ese fue el recorrido. El regimiento también no se quedó en ese destino en Iguazú, sino posteriormente tuvo otra mudanza a la localidad de San Javier Misiones.
Esto afectó muy seriamente a todo el personal, inclusive al patrimonio histórico del regimiento, que mucho de su patrimonio histórico se perdió en el transcurso de estas mudanzas. Quiero agradecer, bueno, gracias, Teniente Coronel Escalante Galain, y retomamos algunas frases que le quedaron a Aragor. Mientras tanto, quiero ya ver, queda... Alexis, quiero ver mi ¿Sí? cédula de nuevo ahí que Por muestren. favor, la Era cédula con joven la ahí, foto, lo era que era joven. Aragor en aquel A ver, tiempo, Miguel, ¿no? mi cédula Bueno, ahí militar. ya la vamos a buscar. Quiero decirles que mientras vamos concluyendo con la parte que corresponde a las ponencias, a partir de este momento queda habilitado el chat para recibir las preguntas. Así que todos los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat, que queda habilitado a partir de este momento. Yo voy a acercar las preguntas al panel, a los disertantes, para que podamos responder a las inquietudes que le puedan haber quedado de la exposición de las ponencias. ¿Podemos decir algo ahora. más? Alexis, Sí, por ¿podemos decir algo supuesto, más? sí. ¿Algunas Sí. palabritas? ¿Tenemos tiempo o son preguntas Sí. ya? De responder? No, estamos bien, podemos seguir un poco. Yo quiero referirme, como estamos cerca a 2 días del 29 de mayo, el Día del Ejército, como dice nuestra canción, ¿no es cierto? Uno se queda, y tengo el cierre de Avellaneda, ¿eh? Eso de Avellaneda, lo que es un regimiento y una bandera, es clave. Puedo hacerlo ahora si querés. No, Como pero dice, por la patria, eso guardamos para las conclusiones. para el final. Bueno, por la patria, el ejército argentino, legendaria hazaña realizó, es parte de la canción del ejército, ¿no? Y ustedes saben que luego del conflicto de Malvinas se transformó una parte de la canción para incorporar el conflicto. Y por eso dice, estirpe guerrera que en Malvinas su temple mostró. Y en esta marcha también, cuando dice la parte de en Clarín en su épico llamar, que retumbe el cielo y la tierra, así que retumbe el cielo y la tierra, el clarín en su épico llamar, y resuene en la turba y la piedra que en Malvinas supimos luchar. El 9 de Infantería también fue movilizado, en este caso no fue a la guerra, no participó en las acciones de primera línea, no fue a las islas, pero sí fue movilizado en el plan esquemático de defensa, en este caso de la Patagonia, ¿no es cierto? Y que fundamentalmente quedó en la zona de Río Gallegos. Su jefe en ese momento era el teniente coronel don Abelardo de la Vega, y la unidad del 9, que tenía planificado estar obviamente en la Patagonia, tenía un destino muy importante que es Río Gallego, un acento militar importante, base aérea, y también, si no me equivoco, la custodia de un liceo militar, donde estaban prisioneros los británicos que fueron tomados el 2 de abril, si no me equivoco en este detalle. Y evocar entonces en esta acción a los bravos de Malvinas, como aprendimos en el regimiento, esas condecoraciones que decían a los bravos, ¿no es cierto? En este caso siendo extensivo a los compatriotas que lucharon en otras unidades militares de Corrientes. Y viendo acá atrás, tal vez se vea un pequeño diploma en el centro, ¿no? No sé si se ve, con la bandera argentina y una silueta, que, ¿ahí lo ven? Sí, Plano principal. ahí se ve. Eso, para mí, me emociona como malvinero de alma. Es un diploma dado por los veteranos de guerra por tantas acciones con ellos, pero ¿qué es lo importante de eso que está allí en la silueta de las Islas Malvinas? Es una especie de cofre. Allí hay tierra irredenta. Ahí hay tierra turba del cementerio de Darwin. De las tumbas mezcladas con sangre de nuestros combatientes. Ese es un presente muy importante, el más importante de todos los bienes que tengo aquí en la tierra, que es la tierra de Malvinas. Ese norte, como dice la canción del ejército argentino, nos marca que algún día la vamos a reconquistar.
y allí están nuestros bravos marinos, nuestros bravos aviadores y nuestros bravos del 12 de infantería, del 4 de infantería, del 5 de infantería, del grupo de artillería 3, que son las unidades que participaron en batalla de unidades con asiento en la provincia de Corrientes. Esto era el breve homenaje que quería brindar dentro de la historia del 9 y particularmente ponerse a pensar a quién enfrentaban, a la tercera potencia nuclear. Pero se batieron con honor, con gloria, cada uno de los que estuvieron allí. No hablo mal de eso porque me he emocionado. Gracias, Walter, no te emociones, gracias. Quiero trasladar una pregunta para el teniente coronel Escalante Galain. Sabemos que a partir de 1910 el Regimiento de Infantería 9 recibe su asiento de paz en la ciudad de Corrientes. ¿Se establece a partir de qué año exactamente? Se comienza a construir en 1911 el casino de suboficiales, y desde ahí, ¿cuándo se instala definitivamente? Al año siguiente ya se instaló en lo que era en el asiento de Costanera. Una vez que las primeras bases ya estuvieron, posteriormente ya el regimiento completo se instaló y colaboró con la construcción. Perfecto. Es decir que a partir de 1912 más o menos. Sí, ya estaba en la Costanera. Muy bien. Tengo algunas otras preguntas. ¿Cuándo el regimiento obtiene su aptitud de monte? Bien, hace la una pregunta. aptitud de monte sí, se da en el Regimiento 9 en el año 1994, previo a lo que es el año anterior a lo que es la salida, digamos, hacia Misiones. En el año 94 se le da al Regimiento 9 la aptitud especial de monte. Ajá. Correcto. Para Aragor, otra pregunta dice, detrás suyo se encuentra un cuadro de la Jura a la Bandera. ¿Es su Jura a la Bandera? Me pregunta. Sí, es uno de los días, está aquí. Esperen que lo vamos a hacer acá, ¿lo ven? En primer plano. Está al lado del título de grado, para ver la importancia al lado de los títulos universitarios. Es el día en todo soldado con cripto y en todo oficial y suboficial más importante, ¿no? El día, yo recién hablaba muy bien el teniente coronel Galain de la despedida. Dos imágenes. Una de las imágenes imborrables de la vida del soldado es el 20 de junio de 1986 en mi caso, cuando cada soldado en cada ocasión, y de todos mis camaradas, que también hay unos compañeros que están escuchando digamos, por eso seguramente hicieron esta pregunta, es el día imborrable de la Jura de la Bandera. Y el otro día más imborrable en la vida militar es cuando uno se retira al regimiento y besa esa bandera, ¿no? Ya de civil como estaba ahí, y ve todas esas condecoraciones, como decía el teniente coronel, y uno realmente queda impactado. Y es así, es el cuadro de la Jura de la Bandera. Y recuerden ustedes que hubo bravos en Malvinas, soldados con cripto, que juraron un 25 de mayo de 1982 la bandera en combate. Eso debe ser realmente una acción fantástica. Vean las fotos de lo que es la Jura de la Bandera de los soldados del Regimiento de Infantería 25, que se realizó con misa de campaña, formación militar en plena batalla, en plena guerra ya desatada, y que debe ser lo más la Jura de la Bandera, ¿no? Teniente coronel, en su caso también, ¿no? Sí, a mí me tocó jurar en el Regimiento 4 en el año 87, con la particularidad que todos los cuadros que tenía yo en mi sección, en la compañía, eran excombatientes. Desde el jefe de grupo al jefe de regimiento eran excombatientes de Malvinas. Así que fue un servicio militar muy, muy especial y que yo no lo olvido por la calidad de instructores que tuve. Mi jefe de sección, que era teniente en esa época, el apellido de Llambías Pravas, fue subteniente en el Regimiento 4 y fue condecorado con la medalla
al heroico valor en combate. Así que de esa calidad de instructores, por supuesto, el nivel de instrucción y de rigurosidad que tenía en esa época, hoy prácticamente sería imposible por las características de que hoy, cómo estamos, la instrucción militar de hoy en día. Rayaba prácticamente, se estaba en combate, porque el excombatiente tenía esa mentalidad. Y bueno, así son las cosas, y bueno, el correntino era particularmente, tenía una gran facilidad para adaptarse a este tipo de cosas. Y eso lo veían todos los oficiales desde la antigüedad, y más en Malvinas. Así que, y el grito de Zapucay siempre se escuchaba, y fue reconocido, inclusive hay una anécdota que fue escrita también por el jefe, por Martín Balsa, el jefe del GAT-3, que cuando se abría fuego y se escucha también en los videos, los Zapucay correntinos, cuando los 105 están batiendo la zona de la exposición inglesa prácticamente a horas de que termine la batalla de Malvinas. Muy emotivo, Teniente Coronel, su intervención, y le hago una pregunta. Preguntan, ¿dónde se encuentra en la actualidad el libro histórico de la unidad? Sí, el libro histórico de la unidad tiene está dividido en dos partes. O sea, una copia está en el regimiento de infantería de Monte Nuevo en la localidad de San Javier. Pero, como le decía, a raíz de toda esta mudanza es probable que no esté completo. Donde sí está completo, que yo lo recorrí y pedí partes para hacer algunos informes, es en el archivo histórico del Ejército, que está en la calle Defensa. Ahí está completo el libro histórico, desde de su creación hasta los últimos de hoy en día. Ahí está también lo que él hoy había mencionado Walter, que es el libro histórico del batallón de Infantería 121 que estaba en el Hogar Escuela, que es el batallón movilizado para el conflicto de Malvinas. Bien. La última pregunta es para el Teniente Coronel, y si podría hacer una breve reseña en 2 minutos, sobre cuál fue el papel que cumplió el Regimiento 9 en el levantamiento de Gregorio Pomar, en aquel momento que se produce la rebelión de 1930, la revolución de 1930. Y bueno, el Regimiento 9 fue sede ahí porque ahí en el 9 se produjo la rebelión, en el cual cuando llega Pomar y subleva parte del regimiento, se enfrenta con el teniente coronel Montiel. Se enfrenta en la oficina del jefe de regimiento, que está al lado de donde está el monumento, que es el arco de la columna cortada, que está casi sobre, digamos, lo que es la calle que va hacia la Costanera, se ve desde la calle. Bueno, ahí donde murió Montiel en el enfrentamiento que tiene con Pomar, que llegan a un combate de cuerpo a cuerpo en el cual Pomar saca la pistola y lo ultima a Montiel. Ahí se subleva con la mayor parte del Regimiento 9, parte de la provincia de Corrientes también se subleva, y desde el interior de Corrientes y las fuerzas del ejército argentino que venían desde Entre Ríos, fueron cercando a todos los sublevados y obligaron a que Pomar, con el resto de los sublevados, se embarcara en balsas y embarcaciones y se dirigiera a Paraguay con gran parte del armamento del Regimiento 9. El Regimiento 9 pierde mucho armamento en esta rebelión, que fueron llevados a la República del Paraguay. Muy bien, esa reseña queríamos
para contestar una pregunta, esa reseña. Y aquí hago otra que le quería pedir si usted tiene a mano. Quieren volver a ver la cédula del ejército. No sé si es una broma que le están haciendo a Aragor. No, es la Alumnos, foto, parece. por Vamos los a ver. nombres, La son cédula. mis alumnos del curso, que están queriendo ver de nuevo. Ahí está. ¿Lo veis? A ver, no se estaría Doble clic. viendo. ¿Puede agrandar, por favor, Enrique? Si le puedo hacer doble clic. De cerca, sí, por favor. Ahí. Doble clic. A ver, voy a intentar de vuelta. Ahí. Ahí Ahí está. está. Ahí está. Aragor Walter Osvaldo. Destino. Regimiento de Infantería 9, clase 1967, matrícula, a ver, 18-450-515, después la firma de Marcelo López, que era el jefe de la compañía, y obviamente del otro lado, del capitán médico Ingrata, en el servicio exhaustivo que recibíamos médico, en la atención magnífica de todos los servicios que teníamos, y abajo el jefe de unidad. Entonces en ese caso, el teniente coronel Carlos Blanco, ¿no es cierto?, que era el jefe de unidad, después fue cambiado por el teniente coronel Grise a mitad de año. Pero bueno, Corrientes dice mayo de 1986. así es, nosotros entramos en marzo de 1986 y la primera baja de esta clase fue marzo de 1987. Algunos Muy bien. amigos, un mes más. Bien. Muy Alexis, bien, con cuando quieras, esto, para el final tengo lo del presidente sí, Avellaneda. con Es esto algo... quiero finalizar el espacio de preguntas y darle la palabra en primer lugar al teniente coronel Escalante Galain para hacer sus conclusiones. Su cierre y después el cierre de Aragor con las conclusiones de su ponencia. Por favor, Miguel. ¿Sí? ¿Cómo? No. A partir de ahora entramos en el espacio de las conclusiones, así que las primeras conclusiones son las tuyas. Sí, bien, no, acá, bueno, hay una colaboración acá del doctor De Niri sobre el enfrentamiento entre Pomar, que es tal cual como él dice. El cofre de banderas, yo lo conocí y, bueno, vi la parte donde que en su momento estaba rota. Bien, respecto a la historia del 9, los años que estuvo en Corrientes fueron marcados en la historia también del ejército, porque después de que el regimiento se trasladó a Misiones y recorrió, no fue lo mismo y se reconoció con la conversación de sus cuadros. El ambiente de amistad y colaboración que tenía en Corrientes no se repitió en los otros lugares, porque ser lugares chicos y también por no tener esta cultura de generaciones de soldados que pasaron por sus filas. Es algo que se sintió mucho y que siempre se lamenta por parte de todos los integrantes que pasaron como soldados o que pasaron como cuadros. Pero lo que sí es importante y dejó marca, y un ejemplo de eso es esta charla, en el cual muchas personas todavía lo recuerdan y muchos añoran y tienen presente ese sentimiento de patria que fue inculcado en el Regimiento 9. Como vemos, por ejemplo, en Walter, que todavía mantiene con orgullo su diploma de jura de la bandera. Eso es muy importante y es algo que cuesta hoy en día mantener esos valores y ese amor por la patria y por lo que es de uno, ya que el sistema actual por ahí cambia un poco esta percepción y es difícil de crear ese espíritu que se vivió en esa época o en ese sistema. Gracias, teniente coronel, y le transmito algunas de las
muchas felicitaciones que se están dejando en el chat, la del teniente coronel Arce, felicitaciones por su aporte, No, también al doctor Arce, Aragón. si no me equivoco, el teniente coronel Arce estuvo conmigo en Montecaseros. No sé si es así, porque yo me acuerdo que estaba el subteniente Arce en lo que era el Regimiento 4 cuando yo estuve ahí. Si es así, bueno, un gran abrazo porque también tengo un buen recuerdo de él. Bueno, soy el mismo, dice, sí, sí. Ajá, sí, lo recuerdo bien. Muy buena persona y lo recuerdo bien de cuando era oficial de semana en mi compañía. Bueno, hay muchos elogios, muchas felicitaciones dirigidas a los dos, tanto al doctor Aragón como a usted, teniente coronel. Yo quiero hacerle presente el saludo y el afecto de todos los que están siguiendo esta presentación y con muy buenas consideraciones todos, con muchos elogios y muchos compañeros de Aragón también de la misma camada se están comunicando y dejando sus saludos. Ahora le damos la palabra a Aragón para hacer el cierre de la conclusión. Bueno, saludo a Jorge Posaglio, que lo vi ahí rápidamente, y a otros amigos que estuvimos justamente con él en el encuentro que hicimos en diciembre del 2019, en un encuentro en el que tuvimos bastantes, casi la mitad de la unidad estuvo presente en ese encuentro que hicimos en la zona ya de los campings, en la zona del Perichón. Bueno, hago el cierre porque esto es lo que nos pasa como a Posaglio, que está aquí en ese momento también en la conferencia, como a tantos que tuvimos bajo bandera. Cuando vemos nuestra bandera, vemos nuestra unidad que está acá hoy vacía, pero nuestro espíritu, que Nicolás Avellaneda magistralmente describe y enlaza la bandera con la unidad, con su regimiento y el soldado. Avellaneda dice: la bandera de un regimiento es perpetuamente la misma. Por más que el plomo destruya su lienzo, el sol y la lluvia apaguen sus colores. Como el regimiento es también el mismo siempre, aunque sus soldados se sucedan rápidamente cubriendo los flancos abiertos por la muerte. Oídla, la santa impersonalidad del soldado con la unidad de su regimiento y la inmortalidad de su bandera no son sino símbolos vivientes que se modelan sobre la eternidad de la patria argentina. Magnífico. A mí me emociona mucho palabra de nuestro presidente Nicolás Avellaneda. Realmente encierra, creo que todo lo que estamos acá hablando de estas cosas, encierra lo que es la bandera, la unidad, podrán no haber nada ahí, pero cada vez que nosotros pasemos es en nuestro 9 de infantería, y en nuestra bandera y en nuestro regimiento. Esa unidad de cuerpo que uno junta, ¿no? La verdad que las palabras de Avellaneda son magníficas. Gracias, Walter. Gracias, doctor Aragón, por este aporte. Quiero saludar especialmente y agradecer que nos ha acompañado a lo largo de toda esta presentación el doctor Jorge Enrique de Niri, director del Archivo General de la provincia, secretario de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, mi querido profesor, mi maestro, a quien agradezco que nos haya acompañado y que nos haya hecho también un aporte en torno a la historia del Regimiento 9. Y hombres de arma a llevar también, porque era hombres, digamos, de la milicia, ¿no? Capitán, el capitán de Niri. Yo soy soldado del capitán de Niri. Saludo al capitán de los Andes, en este caso, ¿no? Con el capitán de Niri estoy bajo bandera siempre. ¿No lo querés habilitar por lo menos para que haga un cierre de 5 minutos, lo que sea, porque es una institución de Niri? Ya que estamos, por favor. Tiene abierto el micrófono. Por favor, Rodrigo, habilitale por favor el micrófono. ¿Tiene abierto el micrófono? Bueno, entonces lo podemos escuchar al doctor de Niri unos minutos para unas palabras de apertura de su aporte. Voy a contar nomás una anécdota de aquella época en que los soldados se incorporaban y empezaban a hacer sus guardias.
teníamos un jefe de regimiento que estaba siempre, ¿no es cierto?, en las promociones de bandera insistiendo porque el teniente coronel Pagola y el regimiento 9, el teniente coronel Pagola. Entonces, cuando empiezan a entrar de guardia los soldados, una de sus primeras guardias, él llega al cuartel y el que estaba en el puesto Montiel, como entraba de civil en el auto, no lo conocía y no lo quería dejar pasar. Dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy su jefe de regimiento, ¿quién soy yo? El teniente coronel Pagola. ¿Por qué? Con Grimera, esos chicos nuestros de campo, que eran unos soldados espectaculares, pero bueno, eso es lo que tenía el servicio. Al año salían sabiendo leer y escribir y conociendo un montón de cosas para rebuscárselas en la vida civil. Salían siendo ciudadanos. Un lindo recuerdo. Gracias a Teniente Coronel, gracias querido Walter. Un buen momento para mí. Yo estuve 4 años en ese regimiento. Gracias, doctor De Niri, por su aporte y por acompañarnos en toda esta presentación. Bueno, yo también, Alexis, para despedirme, quiero dar digamos, felicitar acá la cuestión técnica a Virginia Cabrera, que la profesora que nos ha salvado la situación con todos los problemas técnicos que tuvimos hoy, realmente imponderables a cada momento. Imponderables, sí. En esto de estar en vivo siempre estamos merced a los imponderables, así que es inevitable. Quiero darle la palabra finalmente a el secretario de Turismo, Cultura y Deportes del municipio, de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, que es el licenciado Juan Esteban Maldonado Llona, mi compañero en la oficina, a quien le quiero pedir que haga el cierre de esta presentación con sus palabras. Juan, querido. Bueno, Alexis, muchas gracias por la introducción. Muy buenas noches a todos. Walter Aragor y Teniente Coronel, muchísimas gracias por su tiempo para poder compartir con todos nosotros tan rica historia del Regimiento 9, un lugar que es histórico en la ciudad y que también por la dimensión y el tamaño que tiene es un lugar icónico ya dentro de la ciudad, y saber más sobre la historia de toda esa cantidad de espacio físico que ocupa, la verdad que enriquece mucho para poder seguir disfrutando y disfrutar cada vez más una ciudad que la verdad que es muy, muy linda y tiene toda esta cantidad de historia detrás, y que la hace cada vez más atractiva, diríamos. Así que agradecerles por su tiempo, por compartir todo esto con nosotros, traerles el saludo del intendente Eduardo Tassano, que todo el tiempo nos está incentivando, a Alexis, al equipo de la Subsecretaría de Turismo, que son los que están detrás de la organización de estas charlas permanentes que se van generando, de este ciclo de charlas, y que se van a seguir haciendo, se van a seguir replicando para que cada vez, aprovechando este contexto de pandemia, aprovechando estas herramientas, cada vez nos empapemos más de la historia de nuestra ciudad, de la historia que en definitiva son las raíces nuestras y que nos hace ser correntinos puros. Así que por ese lado agradecerles a todos y muy buenas noches para todos también. Gracias, Alexis, por la organización y felicitaciones. Gracias, Juane. Gracias a todos. Quiero agradecer a todos por su participación. Saludar también a mi compañero incondicional en este proyecto, en este ciclo de conferencias virtuales, que es el subsecretario de Turismo del municipio, el doctor Juan Pedro Picasso, quien me acompaña en la coordinación y en la planificación de todo este ciclo de conferencias. Así que, hechos los saludos y los agradecimientos, nos despedimos hasta la próxima semana. A todos, muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo miércoles a partir de las 19 horas en la plataforma Zoom. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.